Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo a través de la red, a través de la televisión y los que están aquí presentes. Nuestro ministerio se llama Tejes, Testigos de Jesús al Mundo, basado en lo que dice la palabra en Hechos 1:8, y dice: y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos predicando ya hasta lo último de la tierra y Dios nos ha dado las facilidades de llegar a su hogar, llegar a su habitación a través de estos medios, porque también el Señor ha dado la tecnología para que la utilicemos para su servicio. Le damos la bienvenida este día. Nuestro ministerio comenzó como un grupo de oración hace más de 28 años. Ahora el Señor nos ha dado más espacios para salir al mundo y hablar de oración y hablar de intercesión, hablar de su palabra y realmente comunicarnos para comunicar sus verdades, comunicar su palabra. Y Él nos ha enviado a tejer redes de oración y de acción. Donde vamos, donde tenemos oportunidad de hablar, hablamos de las virtudes que tiene la palabra acerca de la oración. Y hablar también de que la oración no es estática, no solo escondida y a solas, sino que también oraciones grupales, oraciones de ciudades, de pueblos. ¿Para qué? Para que el Señor manifieste su poder y su gloria. Una oración es como en gramática. Por ejemplo, mi mamá hace pan. Mi mamá era panadera, esa es una oración. Mi mamá hace pan. Uno le enseña a los niños en primer grado oraciones. Dice, vamos a escribir una oración. A veces estamos haciendo ese tipo de oración como preescolar a Dios. No vamos avanzando en el conocimiento de lo que significa orar. Había un libro pequeñito en primaria que había un pollito y que le cayó una hoja en la cola, hizo gran escándalo con esa. Esas son oraciones también que uno le va enseñando a los niños, oraciones. Lo mismo es en Dios. La oración es comunicación. La oración es hablar, pero más que hablar con Dios, es escuchar a Dios. Hay gente que se arrodilla en la mañanita, Señor, abre el camino, que mi trabajo me vaya bien, que los niños se porten bien, que la profesora no tenga problemas con ellos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y a qué horas habla Dios? Y ya se fue. ¿Y qué fue lo que oró? Para sí mismo. Hay que orar para todos. En la oración modelo es el Padre Nuestro. Esa es como donde usted va insertando lo que usted va hablando, esa es la modelo. Esa es la oración que dejó para que comencemos, pero no quiere decir que siempre vamos a estar repitiendo lo mismo, porque las mismas instrucciones de la oración dice que no repitamos como los gentiles, que viven diciendo las mismas cosas. Entonces tenemos que aprender a orar. Orar no es difícil, orar es sencillo y solo es conversar con Dios, pero es conversar, no hablarle a Dios y que Él no nos diga nada. Y también enojarnos cuando nos dice que no. Muchas veces nos dice que no. Muchas veces, porque no estamos listos. El tema de hoy se llama oración más fe igual respuesta. Esta es la manera más sencilla que el Señor me enseñó. ¿Qué significa orar? La oración es un diálogo entre Dios y los hombres. Tenemos que tener esa base, que es un diálogo. Habla Él, hablo yo, habla Él. Normalmente hablo yo primero, ¿verdad? Si usted va a una cita con alguien importante, ¿quién habla primero? El importante, ¿verdad? El importante, pues nosotros no. Entonces llegamos y, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, dame esto, dame lo otro, y no nos callamos. ¿Qué diálogo hay ahí? Pues no. La oración es comunicación e intimidad con Dios. Debemos llegar allá y callarnos. Número 1, arrodillarnos y callarnos. A veces sentiremos que no oímos nada, porque al principio Él está hablando y como que no hay sonido. Porque así es, al principio hay mucha interferencia. Dice que el enemigo es el príncipe de los aires, de los cielos. Hay interferencia. Entonces, tenemos que insistir.
Insistir al principio no es fácil, se va a dormir, le va a aburrir, le va a dar de todo. Se va a acordar de que está quemando los frijoles, de que un montón de cosas se va a acordar. Pero tiene que insistir. Las instrucciones están en la palabra sobre la oración. Eso usted la va a encontrar en 1 de Timoteo 2.1. Vamos a la palabra en 1 de Timoteo 2.1. Dice la palabra, exhorto ante todo. Exhortar es llamar la atención. Decirle, mire, 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 así es la cosa. Mire, 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 así se hace. Mire, 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 así es. Que se hagan rogativas, es decir, en la presencia de Dios, callarse y después rogar. Oraciones, peticiones y acciones de gracias. La mejor oración es donde usted tiene acción de gracias. Porque dice que Dios está buscando personas que lo adoren, que lo respeten, pero a veces incluso vamos en la oración y a insultarlo vamos. No me has dado esto, no me has dado lo otro, que me salió mal esto, me salió mal lo otro. Y estamos orando, nosotros, decimos nosotros. Dice, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. No dice que vaya por sus cosas, dice por todos los hombres. Primero quiere por los demás y después por sus cosas. Hay gente experta de orar por el hijo, la hija, el perro, el gato, que le dolió la uña, que el otro, y allá en nombre de Jesús, amén, y por su familia, y se acabó. No, aquí la palabra dice por todos los hombres para que vivamos quieta y reposadamente. Sigue la siguiente oración. Entonces, ¿cuál es la instrucción? ¿Por qué tenemos que orar primero? Por los demás. Porque la ley se cumple en amar a Dios, al prójimo y por último voy yo. Pero ponemos nuestras cosas primero. Entonces la instrucción de la oración es orar por los demás primero y después voy a orar por mis cosas. Incluso a veces ni es necesario orar por las cosas de uno. Cuando uno se dedica a orar por otro, dando es como recibimos. En el grupo de oración yo he aprendido mucho, que hay gente que le gusta hacer oraciones largas y hasta me llama por teléfono, me manda mensajitos. Hoy no me puso a orar y se agarró media hora de una hora que tenemos para 20 personas. Y se agarró la media hora y faltan 19 que oren. Inmadurez en la oración. La oración más rápida es la cortita, pero llena de sujeción, es lo que le mostré al principio, puestos de acuerdo, y llena de adoración a Dios. Si lo adoramos a Él, Él se derrama. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y dice que eso es necesario que le adoren. La oración de fe. Hay otra instrucción. Oración de fe es cuando usted va y ministra a enfermos o a otras personas. Santiago 5:15, para los que anotan o para los que leen y para los que están poniendo atención ahí. Dice Santiago 5:15. Dice, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál es esa oración de fe? Cuando usted ya conoce bastante palabra, dice, porque la fe viene por el oír y el oír para palabra de Dios. Cuando usted conoce mucha palabra y cree esa palabra, usted ya es una persona llena de fe que puede orar por un enfermo y va a resistir cuando el diablo le diga no se va a sanar, se va a morir. Usted no le va a poner atención a eso, sino que va a orar creyendo. Va a orar porque ya está lleno de palabra. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Verá un milagro y el Señor lo levantará. En este contexto, la oración es ofrecida en fe para alguien que esté enfermo pidiendo a Dios sanarlo. Cuando oramos debemos creer en el poder de la bondad de Dios. Al que cree todo le es posible. Poder en la bondad de Dios no es por mérito, no es porque la persona se portó bien, es porque Él es misericordioso y porque Él ha dicho que al que cree todo le es posible. La oración de común acuerdo, esa es la oración que hace usted con su esposa, con sus hijos, ya cuando nos unimos como grupo o como país, como ciudad, nos unimos puestos de acuerdo de orar por un asunto y oramos por ese asunto. Pero hay personas que nos ponemos de acuerdo por orar por un asunto, pero como está pensando en sus cosas, dice, Señor, pero mi hijo está enfermo y estamos orando por el país, por ejemplo. Y mi tía también, Señor, y si es posible, Señor, también a mi primo, Señor, y el otro está ahí arriba dirigiendo la oración. Señor, manifiesta tu poder en Honduras.
Y entonces está orando por el tío, por el primo, por el gatito, por el perro, por lo que le hace falta de comida, por lo que se le olvidó, o se está arrepintiendo en ese momento que el otro está dirigiendo la oración, declarando la unción y el poder en la oración sobre el país. ¿Está usted de acuerdo con el que está dirigiendo la oración? No, más bien está estorbando. El que no suma, resta. Las leyes matemáticas son radicales. El que no suma, resta. Está restando más bien a esa oración. La oración de común acuerdo, Hechos 1:14. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes. Un mismo ánimo, un mismo asunto. ¿Está enfermo Pedrito? Pues todos estamos en un grupo. En el nombre de Jesús, Pedrito es sano. Envió la palabra y lo sanó. ¿A quién? A Pedrito, pero todos orando por Pedrito. Pero Señor, que también al Mardoqueo y a este y al otro. No, que no se le vaya a la mente. Todos en un acuerdo. Pedrito es sano en el nombre de Jesús. Esa es la oración. Pedrito es sano. La fe de todos nosotros, igual. Milagro, maravilla y prodigio. Eso es orar. Sencillo. Sencillo. Los previos son los difíciles. Estar de acuerdo, estar en paz, estar en armonía, conocer la palabra, creerla. Esos previos son los que cuestan más que ya el momento de declarar el poder de Dios. Otros tipos de oración: acción de gracias, adoración, intercesión, consagración, imprecación. ¿Saben ustedes qué significa esta palabra? Hay gente que le gusta imprecar mucho. A mí ese tipo de oración no me gusta. Es una oración de condenación. Pero existe. Si usted ora y tiene poder y ora declarando que fulano se muere, se va a morir. A mí me da miedo hacer eso porque como dice que lo que yo doy allá se me viene como un boomerang devuelto, también a mí se me va a morir. Entonces yo ese tipo de oraciones, Señor, mátalo, no soy de ese tipo de oración. Es de condenación porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido, vino a bendecir, no a maldecir. Entonces, si existe la oración de imprecación y si existe esa oración, acábalo. Hay gente que desea ese tipo de oración cuando mira tantas cosas feas. Cuando mira tantas cosas feas, quiere que Dios destruya, que Dios haga, o cuando le hacen cosas a uno feas. Hay gente que dice, no, ¿y por qué no ora para qué? A mí ese tipo de oración existe, la puede hacer, porque dice que todo es lícito, mas no todo edifica. A mí me gusta más la de adoración, de intercesión, de acción de gracias, porque son oraciones amorosas. La oración en el Espíritu es bien importante. Todo aquel que recibió el bautismo del Espíritu Santo, habla en otras lenguas, usted puede orar ese tipo de oración que se llama la oración en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, la oración es una conversación con Dios y debe hacerse sin cesar. Debe hacerse sin cesar. Usted debe andar orando constantemente, dando gracias por todo. Gracias por todo, anda dando gracias por la comida, gracias por los platos. Hay gente, yo miraba una señora que el niño se le cayó de un segundo piso porque estaba lavando los platos porque solo tenía 3 platos. Y se fue a lavar los platos a la pila y el niño se cayó cuando ella se fue a lavar los platos. A veces creemos que porque nosotros tenemos muchos platos, hay gente que no tiene. Y por haber hecho eso de ir a lavar esos 3 platos, el niño está paralizado. Yo decía, Señor, a veces no te agradecemos toda cantidad de cosas que nos has dado. Hay tanto por qué agradecer que en todo el día debemos de estar, en vez de estar peleando y estar juzgando a otros, debemos de estar orando, agradeciendo. Y debe hacerse permanentemente. Y eso al principio es bien difícil, pero ya después se hace costumbre, se hace hábito. Mediante la oración se adora a Dios. Volvámonos verdaderamente adoradores. ¿Cuándo estamos adorando a Dios? Cuando le decimos cosas bonitas.
Cuando le decimos, Señor, yo te amo, te alabo, te bendigo, estamos haciendo una oración de adoración. Ese tipo de oración son poderosas. Usted está preparando el terreno para que Él se derrame, para que Él bendiga. Cuando usted ore y usted necesite, ya usted acumuló poder allá en la presencia de Dios, y cuando ya usted vaya a la situación de, en el nombre de Jesús, Pedrito es sano. Pedrito es sano. Si estamos puestos de acuerdo. Se le agradece, se le pide perdón, se le reclama las promesas dadas. Esto es bien importante que el pueblo de Dios aprenda a reclamar las promesas. Dice, hay gente que canta, 34,000 promesas nos ha dado. Pero usted los escucha orar y dice, Señor, dame la comida de mañana. Si ya se lo dio, ¿por qué lo está pidiendo? Si ya se lo dio, ¿por qué lo está pidiendo? Señor, dame esto, dame un trabajo, Señor. Si ya le dio promesas. ¿Qué se hace con la promesa? Se reclama la promesa. Entonces aprendamos a orar reclamando esas promesas. Para orar se necesita un ambiente de quietud, de silencio, reverencia. Es una conversación y un diálogo con alguien santo, 3 veces santo, al que Él sea nuestro papá. Debemos reverenciarlo, debemos adorarlo, debemos respetarlo, porque Él es, sí, nuestro papá, pero sí es más que eso, es el Dios Todopoderoso. En la oración grupal se debe orar puestos de acuerdo. Como les decías, un grupo, vamos a orar por Pedrito. Todos vamos a estar creyendo que el poder sanador de Dios llega a Pedrito. No que se oye los murmullos y los relajos, no todos. Porque eso es estar de acuerdo. Eso es orar correctamente. En la oración no debemos orar el problema. Esto es importante. Ojo, sáname, Señor. Si Él dice, envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y dice, envió la palabra y los sanó, entonces ya está enviada. Usted solo tiene que decir, soy sano, agarrarla. ¿Entendió esto? Es importante. Dice la palabra, envió la palabra y lo sanó. ¿Qué tiene que decir usted? Soy sano. Toma esa palabra y la atesora. Los hombres tienen que decir, yo soy el jefe de la casa. En su oración privada, ya, reclame en lo espiritual, porque sus rollos no son con la mujer ni con el hijo, es con el área espiritual, es con el enemigo. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes de maldad en las regiones celestes. El que estorba y que quiere que estemos todos peleados y que estemos en conflicto, en una atmósfera de contienda permanente, es el enemigo. Y en contienda permanente no hay oración de acuerdo. Entonces, en la oración grupal debemos orar, el problema no, porque el problema es palabrerío. O recurrir a algunas oraciones escritas por otros. Si es usted con Dios, no con lo que el otro le dijo a Dios. Es lo que usted le dice a Dios, no lo con que el otro hizo una oración y usted viene y se la recita todos los días. No, es usted y Dios. Con sus palabras, lo que usted aprendió de la palabra, va usted y lo toma y lo dice. Entonces se puede orar, recurrir a algunas de las oraciones escritas por otros. Se debe orar la palabra. Se debe orar la palabra. Oramos circunstancias, ¿sabes? Hay gente que ora. Mira a Dios lo que le pasa a Pedrito. Pues Dios mira a ver qué le pasa a Pedrito y Dios otra vez queda ahí quieto. Señor, pero es que mira lo que le pasa a Pedrito. Dios mira de nuevo a Pedrito, porque Dios está esperando que usted actúe. La autoridad dice que nos dio autoridad a nosotros. Él no lo va a hacer si usted no actúa. Mira oración, mira, yo escucho y escucho, a veces les escucho a los que han estado muchos años conmigo y me enojo y voy a pedirle perdón a Dios porque me enojo, porque los oigo orando eso. Señor, mira Honduras con esta violencia, mira Honduras y mira Honduras. Pues sí, el Señor va a mirar Honduras. Tome autoridad en la palabra, tome autoridad en la palabra. Envió la palabra y fue sano. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Poder de Dios. Tome palabra.
Él responde las promesas, Él responde la palabra, no el palabrerío que inventemos nosotros. Señor, mis hijos que están haciendo esto, lo otro. Señor, mira los hijos que están haciendo esto y lo otro. Señor, pero mire que mi hijo no me hace caso. Señor, mire. Dios no rompe reglas. Él no va a quitarle la autoridad a usted para agarrarla a él y a cambiar a su hijo. No, usted tiene que declarar que su hijo es santo, que su hijo camina con Dios, que lo que usted declare, eso va a suceder, porque entonces los ángeles van a tomar esas palabras y las van a ejecutar. Porque así es. Así es. Él cumple las promesas, pero para poder reclamar promesas hay que aprender las promesas en la palabra. Buscarlas ahí, buscar cada caso hay una promesa. 1 Corintios 1:9. Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien lo llamó a vivir en unión con su Hijo. ¿Qué cumple Dios? Las promesas. ¿Qué cumple Dios? Lo que usted dice, lo que usted habla, o lo que otro dice, o lo que otro habla, o qué cumple. Las promesas. Y Él es quien lo llamó a vivir en unión con su Hijo. Él nos llamó a vivir en unión con Jesucristo, que usemos su nombre con poder y autoridad. Nos mandó a unirnos, a ser parte de Cristo, y que usemos ese nombre, que es nombre sobre todo nombre, y que es nombre poderoso. Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Vamos a ir ya más sencillo. Oración de sanidad. Ya se les había hablado de Pedrito, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra en Isaías 53:3? Por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, sáname. Ajá, ¿cómo es eso? Si Él dice que ya fuimos curados, ¿cómo le digo yo, Señor, sana a Pedrito? El Señor me va a decir, Edilia, pero si yo ya sané a Pedrito. Ay, pero entonces, Pedrito, ¿por qué no se sana, Señor? Contéstese usted y me contesto yo, porque no estoy usando bien la palabra, no estoy reclamando esa promesa. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5b. Esta fórmula que les he dado a los del grupo, y creo que si se la saben así, ¿verdad? Oración más fe, igual respuesta. Es decir, yo lo he dicho por años. Sencillo. Oración, por sus llagas fuimos nosotros curados. Más, yo creo. Igual, sanidad de Pedrito. Sencillo. Pero a veces, Señor, mire que a Pedrito le duele la cabeza, Señor, y mire que el doctor dice que Pedrito tiene lumbago, dolor de estómago, diarrea, está grave, le hicieron una radiografía, Señor, y tiene deshecho el cerebro, Señor, y el Señor oyendo él. Y que el doctor dice esto y el doctor dice lo otro. Sí es importante lo que dice el doctor. El doctor dice tiene cáncer. Eso me dice a mí que ese es un espíritu de muerte. Y busco una cita en la Biblia que vaya contra el espíritu de muerte. Sí es importante el diagnóstico, pero no para repetir el diagnóstico, que es la circunstancia, sino buscar la palabra respecto a eso. Dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué digo yo? En el nombre de Jesús, Pedrito tiene vida y vida en abundancia. Todo espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús. Oración. ¿Qué va? Más fe, yo creo. Igual, libertad. Pedrito es libre para adorar y alabar a Jesús. ¿Verdad que es sencillo orar? ¿Es sencillo? Marcos 9:23. Ya tenemos la oración. Por su llaga fuimos nosotros curados. Más fe. Marcos 9:23. Busquen su Biblia. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy creyendo que eso que dice ahí, que lo sanó. Quien vio la palabra y lo sanó, estoy creyendo con todo mi corazón. Y estoy amando a Pedrito. Porque dice que la fe obra por el amor. Si yo no amo a Pedrito,
¿Para qué voy a orar por Pedrito? Más rápido se va a ir Pedrito, porque como no lo amo, si la fe obra por el amor, ¿para qué voy a orar? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hice una oración correcta, reclamé una promesa, creo que va a suceder. Respuesta. Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. En el nombre de Jesús, el Señor envió su palabra sobre Pedrito, lo sanó y lo libró de su ruina, porque la enfermedad es una ruina. Lo libró de su ruina, por lo tanto, Pedrito es sano. Oración, yo creo, más fe, igual, milagro, maravilla, prodigio, respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Soy sano. Soy sano. Salmo 107, 20. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. A veces no se da el milagro inmediatamente. Entonces hay que permanecer reclamando, recordando. Hay que en tiempo, a veces Dios sana de tres maneras. Milagros, maravillas y prodigios. A través de la palabra, pero lentamente, y a través de médicos. Esas son las tres maneras que lo hace. Dependiendo de qué, de su fe y de mi fe. De eso depende. Porque al que cree todo le es posible, ahí no hay cuestionamientos, y yo creo tremendamente, pero cuando nosotros oramos también van incluidas las oraciones y los deseos de los familiares, y ahí por eso es que Jesús hubo en un caso que sacó a toda la gente y se quedó con 2 apóstoles orando por alguien porque eran un atajo de incrédulos. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Lo sacó. Porque el incrédulo no suma, resta. El cuestionador no suma, resta. Y si se muere, dice, pues mejor sálgase. Y si se muere, mejor sálgase. No, mira cómo está entubado ya, dice, ¿cómo es que va a curarse ahí si ya está? Ya solo le falta darle la última patada del balde, como dicen aquí. Se puede morir porque si es el día señalado que esté en Dios, se va a morir. Habría que hacerle un milagro como le hizo un milagro a un rey que le quitó 15 años a su hijo y se los dio al rey, pero yo no querría eso. Yo prefiero irme yo y que tenga mi hijo 15 años más de vida que yo tenga 15. Yo no haría eso. Y ya lo he leído, lo he analizado. Yo nunca les voy a quitar a ellos tiempo y nada. Les voy a dar. Pues los padres están para ayudar a sus hijos, para darles, no para quitarles. Debemos permanecer reclamando lo prometido. Juan 15, 7. Busque ahí en su palabra. Juan 15, 7. Si permaneciereis en mí. ¿Qué es permanecer en él? Permanecer creyendo lo que usted ha dicho. Si permaneciereis en mí y mis palabras, no las mías, las de Dios, su promesa y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles son esas palabras? Por su llaga fui curado. Pedrito está sano y me enterco con eso porque Pedrito está sano, así Pedrito esté todo tieso, allá hay todo conectado, a mí eso no me interesa. Una vez fuimos a orar por un señor todo hinchado, así en coma. Dice, no, si ya ni habla, nos dijeron, ¿para qué quieren entrar a verlo? Aceptó al Señor, se le rodó una lágrima y le apretó la mano así al amigo de él, porque nosotros fuimos a acompañar a un amigo de él, y se levantó y ahí anda. Ahí anda. ¿Cómo no creer en ese Jesús? ¿Cómo no creer en esta palabra? Si hemos visto milagros, maravillas y prodigios, y hemos visto cómo Dios opera, cumple su palabra. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No dice con medias tintas, debemos ser firmes. Pedid y os será hecho. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si permanecemos en la palabra, si permanecemos de día y de noche, meditando en esa palabra, guardando esa palabra, entonces nuestro caminar, nuestra vida va a ser próspera. Puestos de acuerdo, arreglemos las cargas en la mula. Yo nací en el campo y mi papá, yo nunca aprendí a ponerle la montura ni el apero al animal, pero sí vi cómo lo hacían. Y él decía, hay que nivelar las cargas, porque si no se cae y se cae la carga y se arruina todo. Lo mismo es en esto. En la familia hay que arreglar muchas cosas. Hace 2 domingos les hablé del perdón, eso es importante. Es importante. ¿Por qué orar palabra? Porque el Padre cumple su palabra. Romanos 4:21. Debemos de orar plenamente convencidos que es poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Él va a hacer qué? Lo que ha prometido. Él es poderoso para hacer lo prometido, no lo que yo digo, lo que Él dice en su palabra. Las promesas que están ahí, eso es lo que Él va a cumplir. Pero cuando yo esté plenamente convencido, es totalmente convencido de que Él es poderoso de hacer lo que ha prometido. Puede que usted espere muchos años, pero de que lo hace, lo hace. Entonces hay que permanecer, no es así que, ese de microondas no va en Cristo. 1 minuto y caliente, en Cristo no va. Orar creyendo, Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí hay otro detalle importante. Sabe que cuando yo ministraba así en cantidades de personas, y habían las filas de personas, una vez llega un hombre y me dice, yo quiero que le pida al Señor que la mujer me dé el divorcio para casarme con otra. Y yo, esta petición sí que no me la había imaginado nunca. Y un hermano de la iglesia, y que yo lo miraba ahí, era diácono. Yo, Dios santo, ¿se sabía la palabra o se la sabe? Y esa fue la petición de él. Hermana, yo sé que Dios lee las oraciones, me dice. Yo me quiero casar con mi novia y eso el Señor lo profetizó, que nos divorciáramos. ¿Dónde dice la palabra semejante barbaridad? Dice que el que se casó y punto. Y que si se descasa se quede solo. Yo no encuentro. Se casó. La única salida es quedarse solo. Se casó. Pero me hicieron esa petición, fíjese. Y yo le dije, hermano, espéreme a la salida que vamos a hablar. No les fui a hacer la oración. Hay gente, sí reciben el nombre de Jesús. No, Señor. ¿Cómo que oiga, me pongo de acuerdo con alguien para destruir un matrimonio? No es así. Pero le hacen ese tipo de peticiones a Dios. Y sabemos, dice el 15, que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho, pero en su voluntad, de acuerdo a la palabra, reclamando promesas. Pedir conforme a su voluntad, reclamando promesas. Segunda de Pedro 1:4, participantes de la naturaleza divina, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando oramos y reclamamos una promesa, participamos de su naturaleza divina. Estamos pidiendo una cosa que Él ya nos dejó preciosa a cada uno, habiendo huido de la corrupción
que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Esa petición que me hicieron a mí era una petición del corazón de las personas, de la carne de esta persona, no una promesa divina, una promesa carnal. Convicción es orar con fe. Hechos 11:1. Reclamar promesas es orar con convicción. Participantes de la promesa divina. Póngame la siguiente esa. Convicción es orar con fe. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convencido, certeza, seguridad de que por sus llagas Pedrito fue sano. Yo creo, igual, respuesta. Por sus llagas fue sano. Yo creo, igual, respuesta. Es importante tener un corazón limpio. Es importante tener un corazón limpio. Muchas personas desconocen el significado del perdón. Perdonar es tomar la decisión, soltar, dejar ir las ofensas. En el matrimonio deben de soltar muchas cosas que se han hecho y no estarlas contando. Ya deje de contar ese cuento antiguo. Las cosas viejas pasaron. Perdone y olvide. Perdone y olvide. Perdone y borre. Porque está llenando su mente y su corazón de cosas viejas. La ofensa se debe dejar ir. ¿Para qué? Para que las promesas, lo nuevo de Dios venga a su mente, a su corazón y usted sea un victorioso. Sacar la maldad del corazón es importante. Eso es maldad en el corazón. Estar atesorando cosas viejas, argumentando. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Estar atesorando resentimiento es maldad. Estar recordando cosas viejas malas es maldad. Hay que entregar esa maldad para ser limpios. Cuidado con el yo opino. La fe es creer la palabra sin cuestionar. Habacuc 2:4 dice, el justo por su fe vivirá. Sin conocer la fe no agradamos a Dios. Si realmente no atesoramos palabras, no agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que el que cree debe creer que ese Dios maravilloso va a contestar su oración, va a galardonar esa oración suya. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo creo, recibo un milagro, recibo sanidad, recibo libertad. Ese es ese galardón de contestar esa promesa. Debemos orar creyendo puestos de acuerdo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oremos puestos de acuerdo, limemos asperezas en nuestro matrimonio, en nuestra familia, unámonos, hablémonos amorosamente y cuando hay conflictos sentémonos, discutamos el problema hasta que lleguemos a un acuerdo, porque el asunto es ponerse de acuerdo, porque caminarán dos si no están de acuerdo, mucho menos 4, 5, 6, menos van a caminar si no hay acuerdo. Es importante el acuerdo para que la oración sea poderosa. Hoy le hablo a usted que ha escuchado acerca de la oración. Si usted nunca ha hecho la oración aceptando a Jesucristo, yo le invito en esta mañana a que repita conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, mis fallas, mis faltas, mis errores. Te pido que entres a mi corazón y que tu Espíritu Santo me revele tu palabra. Yo perdono a aquellos que me han ofendido, porque tú dices que no perdonas si no perdonamos. Hoy perdono y suelto todo eso que ha estado en mi corazón y hoy comienzo una vida de nuevo con Cristo en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Y usted, hermano, que ha estado orando de forma equivocada sus propias palabras, orando oraciones repetidas o señalando problemas, que hoy en este día el Espíritu Santo llegue a su vida y traiga revelación de esta palabra para usted. Repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, atesoro esta palabra en mi corazón y tu Espíritu Santo me guía a toda verdad, guiándome para orar como conviene, para orar puesto de acuerdo y para orar tus promesas, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Que pase buena mañana, buena tarde, buen día, buenas noches, dependiendo del lugar donde usted esté escuchando este mensaje. Tejes les saluda con mucho amor, testigos de Jesús al mundo. Amén.